Buenos días, soy Orlando Viñuelo, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Piura. Estoy muy agradecido al Círculo de Derecho Administrativo de la Pontificia Universidad Católica del Perú por permitirme dar estas reflexiones sobre la Contraloría General de la República. Creo que cuando uno da opiniones sobre ciertas materias, tiene que decir si tiene algún tipo de conflictos de interés sobre asuntos profesionales o ligados a lo que ya él ha expresado. Yo debo decir que en principio soy de las personas que ha estudiado el tema de control por casi 7 años y que también tengo defensas profesionales sobre esto. Con lo cual lo que yo voy a decir intentará ser netamente institucional, sin dejar de tener algún tinte en ciertas cosas que he visto en la realidad y que creo que podrían ser desde la ciencia jurídica cambiadas, ¿no? Cuando uno revisa de qué se trata la Contraloría y cuál es su rol en el Estado de Derecho, tiene que entender que es un comisionado del Parlamento. Esa vieja definición que planteó el profesor Eduardo García Enterría sobre las Contralorías en el mundo y el Tribunal de Cuentas se ha mantenido hasta ahora. El Contralor General de la República sigue siendo una persona que es encargada por la representación nacional para llevar adelante, según lo manda el artículo 82 de la Constitución, con una serie de supervisiones, un supervigilante de la gestión administrativa y particularmente del correcto uso de los fondos públicos y los bienes corpóreos de titularidad pública que tiene a cargo las administraciones de nuestro país. Y esto tiene que ver con algo que siempre ha existido dentro de la actividad de vigilancia de parte de la Contraloría, un rol básicamente economicista, es decir, de controles de los caudales públicos y fundamentalmente de lo que se conoce en otros países como responsabilidad fiscal. Ese es el gran ámbito constitucional en el cual se ha desenvuelto la Contraloría y bajo el cual también se desempeña. No hay que darle ni un valor superior ni un valor inferior. Es una administración pública constitucionalmente autónoma que tiene unas protecciones importantes alrededor de lo que la propia Carta Magna manda, pero no deja de ser una administración pública. Con lo cual es una administración pública condenada a mantener la sujeción y la ejecución de la ley y evidentemente someterse, como cualquier otra organización administrativa, al control judicial, que eso es algo que a veces en el país no se entiende y que se le da ciertas deferencias a las actuaciones de control a partir de tener una idea equivocada sobre la naturaleza jurídica de esta institución. Dicho esto, quiero decir que la Contraloría, a pesar de que lo he resumido un poco, lo he resumido bastante, tiene esas condiciones y esas características organizativas, no deja de ser y tener un rol preponderante en el Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque al controlar la gestión y el controlar básicamente los asuntos económicos de la administración pública, plantea un elemento clave de todo, el control de las responsabilidades personales, que creo yo que es un elemento clave ligado a la disciplina doméstica y que se ha convertido en los últimos años en un elemento esencial para poder hacer cumplir los deberes de los empleados públicos. Quizás ahí ha habido una distorsión por parte de algunos funcionarios y algunas personas de pretender entender que el control gubernamental que realiza la Contraloría permite luchar contra la corrupción. La verdad es que no es tan cierto eso, porque dependerá de lo que entiendas por este fenómeno para saber si realmente el control gubernamental en el uso de sus técnicas se convierte en una serie de medidas adecuadas para poder atacar esta actividad viciosa. Corrupción puede ser entendida como dos grandes bloques, ¿no? Y al menos en la Constitución no se desprende que la actividad de supervisión que hace la Contraloría esté ligada a la lucha contra la corrupción. Más bien son fenómenos que desde un punto de vista más estricto y criminológico está destinado a que sean atacados básicamente por fiscales y jueces. Evidentemente la Contraloría en este punto podría colaborar tecnológicamente o a través de ciencias de la auditoría para ser un brazo importante del fiscal al momento de acusar y poder procesar a personas que cometan delitos contra la administración. Pero más allá de eso, la Contraloría, creo yo, se coloca en una posición difícil al tratar de decir que todo lo que realiza tiene que ser con la lucha para luchar contra la corrupción en sí misma, porque realmente no es ese su papel en el Estado de Derecho. Su papel es mucho más importante que eso, mucho más importante que las circunstancias de corrupción. Su papel es ser el comisionado de control del Congreso de la República, ser una administración pública que desde el control gubernamental y básicamente desde las técnicas de auditoría permita tener un nivel importante de gestión ganada a favor de las administraciones auditadas. Y ahí hay algo que creo yo es el futuro de la Contraloría, que la necesitamos fuerte. Y eso es algo en el cual yo me diferencio de varios
otras personas que opinan sobre el tema de control gubernamental. Necesitamos una Contraloría supremamente profesionalizada y fuerte en personas. Creo yo que el futuro está en tener una carrera de auditoría pública importante. Una carrera pública de auditores que, además de estar supremamente especializados por sectores de actuación, también comprendan la interna de cada administración pública que auditan. Es decir, comprendan la mística pública de las carreras diferentes, comprendan también la administración invisible y fundamentalmente entiendan cuáles son los propósitos finales que intentan hacer estas administraciones a través de sus actuaciones. Porque se nota mucho que la falta de conocimiento de lo auditado lleva luego a excesos o deflaciones, que es bajo el cual se ha venido atacando la validez de los informes de control en el país. Dicho esto, que es una breve síntesis de del rol en el Estado de Derecho de la Contraloría, creo yo que queda claro varias cosas. La potestad sancionadora no le es natural. O sea, el legislador se la puede dar para poder acometer ciertos elementos del control y fundamentalmente para poder proteger ciertos bienes jurídicos que estén ligados a los recursos y bienes del Estado, que es el gran concepto indeterminado que plantea la ley que desarrolla luego la organización administrativa del control. Pero claro, no es una potestad natural, el legislador la tiene que dar porque no aparece tampoco en la Constitución como un elemento importante. Y eso es lo que ha pasado. El régimen de responsabilidad administrativa funcional no surge de la nada, ya existían antiguos rastros de la potestad sancionadora en los años 80, incluso fue habilitada expresamente a la Contraloría en esa época. Y además la propia Contraloría ha tenido también un régimen sancionador que ha pasado desapercibido de cara a los ciudadanos, que es la llamada régimen de infracciones al control gubernamental, es decir, una serie de conductas referidas a la inaplicación de recomendaciones y acciones realizadas a través de informes de control que lleva incluso a las sanciones de multa en contra de funcionarios auditados. Entonces no es ni el primer régimen ni el último, el régimen de responsabilidad administrativa funcional. La potestad sancionadora siempre ha estado ligada a las actividades funcionales de la Contraloría. Y si se quiere ver, la Contraloría en la actualidad es una administración pública que tiene a cargo regímenes de auditoría gubernamental que se expresa en una serie de servicios de control y al costado la potestad sancionadora. O sea, son dos grandes bloques de funcionamiento bajo el cual actúa la Contraloría General de la República. Bien, si uno entra al detalle del régimen de responsabilidad administrativa funcional, va a encontrar una serie de consideraciones importantes de desequilibrio. Y ese ha sido el gran problema. El que habla no es la primera vez que habla de estos elementos disfuncionales. Tiene escrito ya algunos trabajos, incluso en obras colectivas, donde desde el año 2014 alertaba sobre los serios inconvenientes que tenía el régimen de cara a la validez y finalmente a la legalidad dentro del Estado de Derecho para el ejercicio de cualquier potestad sancionadora de orden general o de orden especial. Yo recuerdo claramente el año 2014 cuando escribí el primer trabajo sobre el tema de responsabilidad funcional respecto al non bis in idem y el primer precedente que se emitió por parte del Tribunal Superior de Responsabilidades. Y dije claramente que había un gran problema de conexión con la potestad disciplinaria doméstica a cargo del régimen de servicio civil. Luego, el año 2016, volví a repetir ya a partir de otras consideraciones, básicamente ligadas al propio ámbito subjetivo del régimen, cuáles deberían ser las consideraciones para, por ejemplo, saber diferenciar los sujetos que estarían sometidos al régimen de responsabilidad administrativa funcional, porque no es igual constitucionalmente hablando, dadas las naturalezas disímiles que plantea la Carta Magna, hablar de funcionarios públicos que hablar de personal de empresas públicas. Son dos cosas y dos sujetos, dos grupos de sujetos completamente distintos, pero el régimen los igualaba. Además, tampoco es claro que existía un serio componente jurídico para poder, por ejemplo, someter a los funcionarios de hecho, a los locadores de servicio, al régimen de responsabilidad administrativa funcional. Entonces, ya de saque también, en el 2016 planteaba otro elemento importante alrededor del ámbito subjetivo del régimen. Y el año 2016, en Arequipa, en un congreso que organizó el Grupo de Investigación de Empleo Público de esta facultad, se empezó a plantear una serie de consideraciones no solo desde profesores nacionales, también profesores extranjeros que fueron invitados a ese evento académico, y se habló claramente de una serie de consideraciones. Yo tuve a cargo una parte de la exposición y dije con toda claridad y de manera diáfana que los sujetos que estaban involucrados alrededor del ámbito subjetivo del régimen de responsabilidad funcional tenían naturalezas disímiles.
No es igual hablar de funcionarios públicos con unos deberes especiales y singulares respecto al personal de empresas públicas, que está ligado a una serie de actividades de riesgo de mercado y a operaciones económicas propias de colocación de bienes y servicios. Y además no era claro tampoco que en ese ámbito subjetivo se pudiera, por ejemplo, tomar alegremente la posibilidad de poder procesar a los funcionarios de hecho, que son en el Perú básicamente mostrados alrededor de los locadores de servicio, porque se igualaría a un sujeto que no es funcionario en sí mismo y que además no tiene un vínculo orgánico con la administración pública empleadora. Pero no solamente eso, habían ya problemas, y se demostraba en el régimen así, de una serie de distorsiones normativas. Por ejemplo, la aparición sucesiva de una serie de directivas aprobadas por el Contralor General de la República, en donde se iba cambiando poco a poco el régimen adquisitivo y sustancial. Desde el 2016 hasta el 2019 han habido por lo menos 3 directivas reformadas, en donde se hacían cambios sustanciales, incluso la última, la del año 2018, inicios del primer trimestre, plantea consideraciones completamente distintas de aplicación sobre la caducidad. ¿Por qué? Por una falta de entendimiento real de lo que es la potestad disciplinaria típica, que desde el primer precedente se le llamó como potestad sancionadora de orden especial. No se entiende, y eso es un gran problema de ignorancia técnica, que el disciplinario en el fondo es un sancionador de orden especial, pero por ser disciplinario y sancionador de orden especial tiene unos principios punitivos comunes, y entre ellos también tener garantías mínimas respecto al ejercicio temporal de la potestad, no solo en el procedimiento, sino respecto a la responsabilidad específica. Toda la distorsión que se produjo en esos 3 años se debió a que también hubo una reforma bastante complicada de la Ley de Procedimiento Administrativo General, que el año 2016 introdujo por primera vez la caducidad, que no ha sido recogida convenientemente en el régimen. Y eso generó que la Contraloría, en el afán de ejercitar la potestad, que evidentemente era necesario y podía haber ocasionado la necesidad de no dejar impune, como ellos mismos dicen, ciertas conductas, lo cual no me parece mal, no tuviera en consideración esa caducidad mediante los plazos que planteaba la ley de procedimiento, que eran 9 o 12 meses dependiendo de la ampliación.